La sociedad de hoy suele dividirse en dos grandes grupos de personas. Por un lado están los que tienen, y cuando hablo de los que tienen estoy hablando del aspecto material, y están los que no tienen, también en el aspecto material. ¿Y qué es lo que sucede? El que tiene, el que posee suele, no siempre, pero muchas veces suele menospreciar al que tiene y piensa para sí mismo: yo tengo, él no tiene. Y entonces se siente superior, se siente mejor, siente que tuvo más éxito y que triunfó más en la vida. En cambio, el que no tiene suele compararse con el que tiene. Y en él surge una pregunta a raíz de esa misma comparación, y es: ¿por qué él sí y yo no? Y entonces esas comparaciones, por lo menos para el que no tiene, para el que necesita, para el que sufre carencias, ¿qué es lo que produce? Se desanima, le afecta obviamente el corazón, se llena muchas veces de bronca, se llena de envidia, se llena de queja, de reclamo. Y la gran pregunta por la cual estoy mencionando esto es: ¿le puede pasar a un cristiano? ¿Puede pasarle a un cristiano que, comparándose con aquel que tiene más que él y que no es cristiano, que nunca en su vida buscó a Dios, es más, que le da la espalda a Dios y que de repente en lo material tiene más que él, puede pasarle a un cristiano que se llene de quejas, se llene de reclamos y hasta, por qué no decirlo, se llene de bronca o de envidia porque se está comparando con el que tiene? Vamos a leer para responder esta pregunta el Salmo 73, versículo 1 al 14 y también el 16, que habla de Asaf. Y Asaf, creyendo en Dios, le pasó exactamente lo que estamos mencionando en esta noche. Y dice lo siguiente: en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones, lo dice así la Biblia, tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades y en su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano?, se pregunta el salmista. ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y cuando uno lee esto, dice: es el año 2020, es el tiempo, es el siglo en el cual estamos viviendo nosotros, a pesar de que esto se escribió hace cientos de años, miles de años, y de repente lo vemos tan real, tan cierto, tan verdadero, que pareciera una crónica, un relato de lo que estamos viviendo hoy, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero. ¿Y qué le pasó a Asaf? Creyente en Dios, alguien que buscaba a Dios, que conocía la verdad de Dios. ¿Qué fue lo que le sucedió? Se cuestionó: ¿para qué al final tanta santidad? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué le obedezco a Dios? ¿Para qué guardo mi corazón? Si al final aquel que le da la espalda a Dios tiene más que yo, le sobra, no le falta nada y yo estoy peleándola todos los días para que me pueda alcanzar. Cuestionó a Dios. Dios. Él dice, bueno, la gente pregunta, pero él en realidad estaba preguntando: Dios, ¿no te das cuenta? ¿No vas a hacer nada? Mira esta injusticia, mira lo que está pasando, ¿no lo ves? Cuestionó si hizo bien en su vida.
en seguir el camino del Señor y el no hacer como todos los demás estaban haciendo allí a su alrededor. ¿Por qué pasa esto? Pero a mí me gustaría cambiar la pregunta, y si lo tuviera a Asaf acá, le diría o le preguntaría, ¿por qué te pones así, Asaf? Y yo sé que es una pregunta que puede encajar en esta noche con lo que está sucediendo en la mente o en el corazón de muchos hermanos y hermanas también. Cuando miran a su alrededor la sociedad, cuando miran a aquellas personas que no creen en Dios ser prosperadas, cuando miran a esa gente, esos hombres, esas mujeres que no solamente no creen en Dios, sino que le dan la espalda, desobedecen, pecan, y sin embargo a muchos de ellos no les falta absolutamente nada y están llenos de orgullo, llenos de soberbia. Y quizás les está viniendo esta misma pregunta, este mismo cuestionamiento que le vino a Asaf. Pero yo le preguntaría, como quizás podemos preguntarle a muchos hoy en esta noche, ¿por qué te pones así? ¿Y por qué se puso así Asaf? En primer lugar, miró lo que no tenía que mirar. Miró lo que no tenía que mirar. ¿Y qué pasa cuando mirás lo que no tenés que mirar? San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23 dice lo siguiente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y acá cuando está hablando del ojo, está hablando del ver, está hablando del mirar, pero está hablando de dos formas de mirar, o de dos miradas. Número uno, ¿qué miro? Y número dos, ¿cómo estoy mirando? Porque el problema muchas veces no está en mirar. Uno puede ver, uno puede mirar como miró en ese momento Asaf al mundo, a la sociedad, a la gente que lo rodeaba. Muchos de ellos, como dije antes, rebeldes, pecadores, ser prosperados, poder avanzar y crecer en su aspecto material. Uno lo puede ver y uno se puede dar cuenta porque está a la vista. No está escondido, está a la vista de todos nosotros, lo vemos todos los días, lo vemos en los medios, lo vemos a nuestro alrededor. Pero no es solamente mirar, sino cómo miramos. Y ahí está el problema, en cómo estamos mirando, porque de la manera en que miremos, ese cómo estamos mirando va a terminar, como le pasó a Asaf, afectando nuestro corazón. Él miró con cuestionamiento, él miró con interrogantes. Él miró con una pregunta, con un reclamo, ¿por qué ellos sí y yo no? Esa fue su manera de mirar y eso hizo que su corazón terminara afectado. ¿Qué más hizo Asaf? Que no tenemos que hacer nosotros, ni vos ni yo. Se comparó con la realidad con la cual no se tenía que comparar y se comparó con las personas que no se tenía que comparar. ¿Por qué? Porque las comparaciones nunca son buenas. Es más, la Biblia no nos habla de compararnos con de comparar nuestra realidad con otras realidades o de compararnos con otras personas. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Porque si uno se compara con el que está peor que uno o con aquel al cual le van las cosas peor de lo que nos puede ir a nosotros, uno puede llegar a la conclusión y decir, qué bueno, a este le va peor que a mí, este está peor que yo. En cambio, si nos comparamos con el que está mejor o con aquel al cual le van mejor las cosas, podemos decir al igual que Asaf, ¿por qué a él sí y a mí no? En conclusión, las comparaciones nunca nos llevan a buen puerto, nunca nos hacen sacar buenas conclusiones. Por eso la Biblia habla no de compararnos, sino de imitar, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque habla de imitar al que hace lo bueno. Habla de imitar al que le va bien, pero para aprender, para crecer, por supuesto, en las cosas de Dios. Como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesús. Porque compararnos, cuando uno se compara, puede alimentar nuestro orgullo, qué bien, estoy mejor que este. O puede alimentar los pensamientos negativos. Y como estamos mencionando, porque él está mejor que yo y a mí me van peor las cosas de lo que le va a él. Hay dos historias, dos relatos muy interesantes
en la palabra de Dios, en los evangelios. Uno está en el evangelio según San Juan. Y es cuando Jesús ya había resucitado, Jesús ya se había presentado a los discípulos, ya había dialogado con Pedro, el mismo Pedro que lo había negado en 3 oportunidades antes de que Jesús fuese crucificado. Y en ese diálogo que Jesús tiene con Pedro, Pedro es restaurado, Pedro recibe el perdón por haberle fallado al Señor. Y entonces, claro, una vez que Pedro estuvo restaurado, que ya se sintió perdonado, es como que volvió a entrar en confianza con el Señor. Y ya terminando el evangelio según San Juan, se van los dos caminando. Y Juan, el que escribe el evangelio, venía un poquito más atrás. Y Pedro le dice a Jesús así, con la mano en el bolsillo: y Jesús, ¿y qué hacemos con este? Y Jesús le contesta: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a vos? Seguime vos. En otras palabras, ocupate de lo que vos te tenés que ocupar y hacé lo que vos tenés que hacer. Velá por tu vida espiritual. No comparándote con el que viene más atrás, comparándote con otros y qué es de él y qué es de mí, sino le estaba diciendo el Señor: ocupate de lo que te tenés que ocupar, que yo me ocupo de aquella persona a la cual estás observando. Y otro de los pasajes está allí también en los evangelios, cuando en el templo había un fariseo, un religioso de la época de Jesús, orando, y oraba de esta manera, dice la Biblia: Señor, yo te doy gracias. Y al lado de él había un publicano. Los publicanos eran los que cobraban impuestos para el imperio romano. Yo te doy gracias porque no soy como este publicano, no soy pecador como los demás, no soy adúltero, no miento, ofrendo diezmo, hago todas las cosas bien. Gracias, Señor, porque no soy como todos los demás rebeldes. Y en cambio el publicano que estaba al lado de él, dice la Biblia que oraba y decía: Dios se acordó de mí, golpeándose el pecho, dice la palabra. Dios se acordó de mí. Y la conclusión de Jesús es que el publicano salió de ese lugar más justificado que el fariseo. Porque el fariseo lo único que hizo fue alabarse, con una oración falsa, dándole gracias a Dios, pero en realidad se estaba alabando a sí mismo, se estaba llenando de orgullo al compararse con el publicano que estaba a su lado y también con todos los demás, con todas las demás personas. ¿Qué más le sucedió a Asaf? No solamente miró, no solamente se comparó, sino que también pensó. Algo dejó que su mente se llene de algo que en definitiva no le era de bendición. Y cuando uno piensa lo que no nos hace bien y seguimos pensando en eso que no nos hace bien, es como estar comiendo un alimento que no está en buen estado, es como estar comiendo un alimento que está en mal estado y seguir comiéndolo, seguir alimentándonos de esa comida. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a afectar nuestro cuerpo, va a afectar nuestra salud. De la misma manera, cuando uno piensa o tiene esos pensamientos que no nos son de bendición, pero en vez de rechazarlos, los deja estar allí y los vuelve a pensar una y otra vez, lo único que hace, así como una comida en mal estado que seguimos comiendo enferma el cuerpo, es enfermar nuestra alma y enfermar nuestro corazón, porque eso fue lo que le pasó a Asaf. Cuanto más comes de ese pensamiento, peor te hace. Y no solamente eso, sino que trató de entenderlo solo. Y lo dice ahí mismo en el Salmo: traté de entender el por qué. Y Asaf se confiesa y reconoce, se sincera y dice: qué difícil que es. Como diciendo, no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque trató de entenderlo solo y como con la mente humana. Cosa, como él mismo dijo, bien difícil. Porque muchas veces nuestra mente humana no tiene la respuesta, no tiene la explicación a lo que podemos estar viendo a nuestro alrededor. Solamente Dios nos puede dar esa respuesta. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y 14 dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué está diciendo el hombre natural? Y cuando habla del hombre natural está hablando del yo, del ser humano, de la mente natural humana. No puede entender las cosas espirituales, no las puede discernir, y mucho menos encontrar una respuesta como la quería encontrar Asaf, porque la respuesta a esas realidades que ustedes, que yo y ustedes vemos a nuestro alrededor, la respuesta la tiene Dios, la explicación la tiene Dios. Y las cosas espirituales solamente se entienden a través del Espíritu. Por eso, Él mismo lo dijo. Entonces la gente se desanima y la gente se confunde. ¿Y por qué la gente se puede desanimar y se puede confundir? Porque alguien mira, piensa, se compara y trata de entenderlo humanamente. Mira, piensa, se compara y trata de entenderlo humanamente, lo que sucede a nuestro alrededor. Llámese injusticias, llámese desigualdades, llámese realidades diferentes, llámese por qué unos sí y otros no. Y acá viene la respuesta maravillosa y poderosa que mismo Asaf experimentó. El Salmo 73 sigue diciendo allí en el versículo 17: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Dónde se dio cuenta Asaf? ¿Dónde tenemos la respuesta vos y yo? ¿Dónde te vas a dar cuenta? ¿Dónde vas a tener la explicación y la verdad de lo que está pasando a tu alrededor? Para no llenarte como le pasó a Asaf de amargura, de enojo y ponerte mal adentro tuyo. Asaf le encontró en el santuario. Y vos y yo lo encontramos en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, Dios nos habla. En la presencia de Dios, el Espíritu nos muestra. En la presencia de Dios, Dios nos da la revelación de su verdad y de la realidad que estamos viendo a nuestro alrededor. Dios nos habla y nos muestra las cosas espirituales que no se ven con los ojos humanos ni se entienden con la mente humana, que no se pueden discernir humanamente, sino que necesitan ser discernidas espiritualmente, entendidas espiritualmente y vistas con ojos no humanos, sino con ojos espirituales. ¿Y qué fue lo que vio Asaf? Lo mismo que tenemos que ver nosotros. Cuando de repente vienen esas comparaciones a querer desanimarnos. Cuando vienen esos pensamientos a querer perturbarnos. Cuando vienen esas comparaciones a querer robarnos la paz, la fe y la confianza para poder seguir adelante, y lo único que transmiten es desánimo, te roban la fuerza, te traen tristeza, envidia, bronca o amargura, como le pasó a Asaf. ¿Qué fue lo que vio? La diferencia. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Empecemos por algunas de ellas. Número 1, la paz. Porque la paz que pueden tener no es una paz espiritual. Es una tranquilidad, y la tranquilidad humana depende de las circunstancias, mientras que la paz de Dios que vos y yo tenemos, porque viene solamente de Dios, no depende de las circunstancias. Y aún en el peor de los momentos y en la más difícil de las circunstancias, la paz de Dios puede llenar nuestra alma, y como dice la Biblia, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que podemos tener con Jesús. Segundo, el gozo. Como decía Asaf, uno los ve contentos, sonriendo por allí, sin buscar a Dios, dándole la espalda al Señor, siendo orgullosos, soberbios. Pero ¿sabes qué? Es un gozo humano. Y el gozo humano es algo circunstancial, que al igual que la paz, que no es paz sino tranquilidad, también el gozo, ese gozo es pasajero
y depende de las circunstancias. En cambio, el gozo espiritual, como dice la Biblia, el gozo de Dios es nuestra fortaleza, que no depende de lo que pase afuera, sino que depende de nuestra comunión con el Espíritu Santo, que depende de nuestra comunión con Dios y de la presencia de Dios en nuestros corazones. Es más, quizás los ves pecar y decís, pecan y están contentos, pecan y no se ponen tristes, pecan y es como que no les hiciera nada el pecado y siguen por ahí, hasta muchos de ellos felices de haber podido pecar. Y uno se pregunta, ¿por qué? Muy fácil, porque cuando el que no conoce a Dios peca, no pierde nada, porque no tiene nada que perder, no pierde la paz porque nunca la tuvo, no pierde la presencia de Dios porque nunca la conoció, no pierde la comunión con Dios porque nunca la experimentó, no pierde la bendición porque nunca Dios lo bendijo. Entonces no se puede perder algo que nunca tuviste. En cambio, el cristiano, cuando peca, ahí sí pierde la paz, pierde el gozo, pierde la presencia y la comunión con Dios, y por lo tanto pierde la bendición y se da cuenta. Pero eso es una buena señal, es una buena señal, y quiere decir que algo pasó en tu vida, que algo pasó en tu corazón, que ya no sos el mismo de antes, y que cuando ahora pecás o podés ceder en algún error, en alguna equivocación, no es que te da lo mismo como los demás, te sentís mal, te sentís triste, porque Dios está dentro tuyo, la santidad de Dios está en tu corazón. La plata que puedan tener, escuchá, no alcanza para pagar la paz, no alcanza para pagar el perdón de sus pecados, ni mucho menos la salvación y la vida eterna. La sabiduría que ellos puedan tener también, no alcanza a entender, aún escuchar al más sabio de los seres humanos, no entiende lo espiritual que vos y yo entendemos por medio del Espíritu Santo. El más sabio, agarrar al más sabio de los hombres o de las mujeres, y no va a poder explicar la verdad de Dios, que vos y yo sí podemos explicar, porque Dios nos la reveló por su misericordia, por su compasión. ¿Y qué es lo que dice Asaf? Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Se llenó de amargura y estaba destrozado por dentro. Y uno se pregunta, ¿te pasó algo, Asaf? No. ¿Tuviste algún problema, Asaf? No. ¿Te peleaste con alguien, Asaf? No. ¿Qué le pasó? Como quien dice, se dio manija. Pensó y pensó y pensó y no frenó ese pensamiento a tiempo, sino que dejó que ese pensamiento lo domine. Y por lo tanto ese pensamiento negativo, mirando lo que no tenía que mirar, comparándose con quien no se tenía que comparar, buscando una explicación de una manera humana, en vez de dejar que Dios le hable y que Dios le muestre la verdad allí, y todo ese proceso, ¿qué fue lo que produjo en él? ¿Qué fue lo que produjo adentro de él esos pensamientos? Amargura, enojo, reclamo. Y como él mismo expresó, se sentía destruido por dentro. No es que se peleó con alguien, no es que tuvo un problema. Solo por pensar lo que no tenía que pensar. Por eso la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y uno se pregunta, por acá estamos hablando de Asaf, de un creyente que tuvo ese momento de tropiezo. Como él mismo dice, casi me caigo, casi pierdo el equilibrio por darle lugar a lo que no tenía que darle lugar, por pensar lo que no tenía que pensar, por mirar lo que no tenía que mirar, por compararme con quien no me tenía que comparar. Pero me encanta otro ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo, que nos muestra el equilibrio perfecto. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Qué importante en este tiempo en donde sabemos que hay necesidad económica, falta el trabajo, hay crisis en la economía en nuestro país. Qué importante que es vivir esta verdad, incorporarla para que no nos pase lo que le pasó a Asaf. ¿Y qué es lo que enseña el apóstol Pablo a través de su ejemplo? Sé contentarme. Ahora escucha, contentarme no es resignarme, es estar contento a pesar de tal o cual situación. Escasez, ¿sabía tener escasez? ¿Por qué sabía tener escasez? Porque no se desesperaba, no se amargaba, no se quejaba. A pesar de la escasez, seguía confiando, seguía creyendo en Dios, seguía dependiendo y sabiendo que Dios le podía suplir todo. Y cuando tenía abundancia, sabía tener abundancia. Hay que saber tener escasez y hay que saber también cuando viene la abundancia, tener la abundancia. Porque cuando tenía abundancia no se mareaba con la abundancia, no se aferraba a la abundancia, no confiaba en la abundancia ni dejaba que la abundancia lo distrajera de los propósitos y de los planes de Dios para su vida. Por eso decía el apóstol Pablo como conclusión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar escasez y puedo pasar abundancia. Puedo pasar la prueba, puedo pasar la lucha, puedo pasar la necesidad, porque Cristo me fortalece para que yo la pueda pasar con victoria. Manteniendo este equilibrio perfecto, hermoso, sin dejar que lo de afuera, sin dejar que lo que veo con mis ojos, sin dejar que las comparaciones en los pensamientos me traigan amargura, enojo, bronca y todo lo demás. Y escuchá, sigue diciendo ahí en el versículo 22, fui tan necio e ignorante, debo haberte, le habla a Dios ahora, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Qué es eso? Eso es la misericordia de Dios. A pesar de que pensé lo que pensé, a pesar de que en un momento me llené con esa amargura, envidia, celo, queja, reclamo, sin embargo Dios me sigue tomando de su mano y a vos también te sigue tomando de su mano, sigue teniendo misericordia. Dios nos tiene paciencia. Como dijo Asaf, todavía te pertenezco, todavía te pertenezco. Y Dios sabe que nos podemos confundir. El problema no es si nos confundimos, el problema es si nos quedamos confundidos, si seguimos confundidos. Pero qué bueno que en un momento, al igual que nos puede pasar a nosotros, en un momento Asaf fue a donde tenía que ir. Si te está pasando lo mismo, si estás sintiendo lo mismo, si en tu corazón en vez de haber gozo hay un sentimiento como de injusticia, ¿y por qué? Y de queja y de reclamo. Tenemos que ir y tenés que ir al mismo lugar donde fue Asaf, a la presencia de Dios. Porque ahí solamente vamos a entender lo que no entendemos humanamente. Ahí Dios nos va a hablar y te va a hablar y te va a mostrar que sos rico, que tenés todo. Y como decía una canción, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Y no me acuerdo más. En la presencia de Dios vas a encontrar la paz para quizás esos pensamientos que te turban. Vas a encontrar la respuesta a tus preguntas. En la presencia de Dios vas a encontrar la verdad que va a volver a poner tus pasos en el sendero y en la actitud correcta. Vas a encontrar el gozo, la alegría, el gozo de la salvación, como decía el rey David, a pesar de las injusticias que estaban en la época de Asaf, están hoy y seguirán estando a nuestro alrededor. Pero las cuales no podemos dejar que nos dominen, no podemos dejar que nos amarguen, no podemos dejar que nos distraigan, no podemos dejar que nos roben la atención y nos llenen de pensamientos negativos y de comparaciones. Por si no, como le pasó a Asaf, sin haberte peleado con nadie,
sin tener ningún problema específico, sin que te haya pasado nada especial, de repente uno se empieza a sentir mal y dice, ¿por qué me siento mal? Y la explicación está, ¿qué estás pensando? ¿Qué estuviste pensando? ¿Qué dejaste entrar en tu mente? ¿De qué manera estuviste mirando? Porque acordate, el problema no es mirar, sino cómo estás mirando lo que pasa a tu alrededor. Y ahí viene la conclusión de Asaf. ¡Qué maravilla! Y tiene que ser tu conclusión, tiene que ser la mía. Salmo 73, el versículo 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Que esa sea tu experiencia, que puedas enamorarte de Jesús, porque cuando estás enamorado de Jesús, no estás mirando otras cosas, no estás mirando las injusticias a tu alrededor o el por qué él sí y yo no. Y porque a aquel le va bien y al otro le va mal. Y así sucesivamente. ¿A quién tengo en los cielos? En el cielo sino a ti. Y otra versión decía, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque el que te llena el corazón es Dios. El que te llena el alma es Jesús. El que te llena el espíritu lo que te llena el espíritu es la presencia de Dios. Es la paz de Dios, es el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Todas cosas que el mundo, por más que tenga plata en el bolsillo, la gente que no conoce a Dios no puede recibir. Y vos y yo sí podemos recibirla. Hoy mismo, en esta noche, para que dejes de estar mal, para que dejes de sentirte mal y empieces a alabarle y empieces a darle gracias por todo, como lo hizo el salmista Asaf. Vamos a orar. Marcela. Y qué hermoso mensaje, ¿no? Para este tiempo. Para este tiempo. Como decía la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo, fuera de ti nada deseo. Sí, quiero que la cantes. Quiero cantar. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Bueno, el tono no sé si es vale el intento. Ya la van a preparar los chicos, la vamos a pedir. Qué linda adoración, vale, ¿no? Vale el intento. Para estos tiempos. Y estaba pensando que la raíz de amargura, cuando habla la Biblia, es como las raíces están por debajo de la tierra, no se ven, pero empiezan a crecer y son los que fortalecen y después hacen que salga un árbol bien. Y la amargura es así, como que trabaja en lo interno. Primero no se nota, pero cuando sale en el rostro, cuando salen las palabras, ya digamos que hay raíces muy profundas. La persona está endurecida, estructurada, como decía, destrozado. Lo describió perfecto ese salmo. Bueno, ¿no? Otra versión dice, y en mi corazón sentía punzadas. Sentía punzadas. Es como un enemigo invisible. Y yo una vez hice un estudio, me acuerdo que decía que el amargarse, el enojarse, los músculos de la cara son muchísimos y se endurecen. Y van generando y cuesta mucho aflojarlo. En cambio, los sentimientos positivos como el amor, como las cosas buenas, la esperanza, generan que se aflojen, ¿no? Y que cuesta más aflojar que endurecer, pero que la dureza es como que va transformando todo y después la persona no puede sonreír, quiere sonreír y tiene la cara como, ¿no? Y las emociones como estructuradas. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los filipenses, en esto piensen, en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo santo. En eso tenemos que llenar nuestra mente y nuestros pensamientos. Y qué bueno para estos tiempos, porque si nos ponemos a pensar, todos podemos sentirnos mal, ver cosas que están mal, podemos quejarnos, como muchos más, con la política, con esto, con lo otro, pero no es una cuestión ni política lo que está pasando, ni yo no estoy de acuerdo, ni tengo una forma ni un partido político, sino que sé que la respuesta viene de Dios. Y el problema está en que todos nos alejamos y dejamos que el enemigo tome lugar. Quizás estábamos como iglesia cómodos y nos teníamos que haber puesto a buscar más de Dios para llenar esta tierra con su gloria. Y este mundo que se aleja también de Él y no lo busca. Asaf miró la vidriera. Claro. Miró la vidriera del mundo. Claro. No miró lo que hay adentro. Claro. Miró lo que se ve
Compró engañado. No miró lo que no se ve. Y lo estafaron. Que es el corazón de las personas que cuando vuelven a sus casas, el corazón está vacío, no tiene un sentido, no tiene el gozo de Dios, la paz de Dios y mucho menos la presencia de Dios. Es don de Dios o regalo, dice en Eclesiastés, que el hombre, la mujer disfrute del bien que hace, que coma su pan y de su trabajo, y habla del esposo, de la esposa, de tener eso, lo más importante, la familia, es un regalo. La gente no puede disfrutar, es un don, un regalo. Porque cuando, imagínatelo a Asaf comparándose, llegaba a la casa y no disfrutaba nada. Amargado no puede ser feliz. Tendría su familia, su esposa, sus hijos, no disfrutaba nada porque venía comparándose con el vecino que estaba allá, que había cambiado el auto. Y además, ¿sabes qué? El que está amargado contamina, amarga. Así como el alegre, alegra, porque se contagian las emociones. Si uno viene, no sé, le hace un chiste a un amargado, te mira y no se ríe, se te fue el humor, no te sale otro chiste ni en dibujitos, ¿o no? Es como que es así, y llega un momento que aquel que se amargó, a veces por una razón justificable, lo defraudaron, lo lastimaron, pero si no sana, quiere vengarse de esa persona que lo dañó, pero los que más lastiman es a los más cercanos de él, porque su casa se vuelve angustia, tristeza, gris, oscuro. Que como predicamos el fin de semana, llena. Asaf veía una realidad, pero una realidad humana, no una realidad espiritual. Y se comparó humanamente, no espiritualmente. Y ahí está el tema. Qué lindo, cuando habla de que entra en el santuario y nosotros orando entramos a la presencia. Ahí entendemos que, ¿sabes qué entendemos? Somos privilegiados. Lo tenemos a Él. Somos bendecidos. Lo tenemos a Dios. Lo tenemos todo. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Y que en este día, en esta noche, cada corazón se llene, Dios. Se llene de abundancia, se llene de gozo, de alegría, de paz. Se llene de gratitud. Se llene de alegría, Señor. Porque si te tenemos a vos, lo tenemos todo. A quien tenemos, como dijo Asaf, en los cielos sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gracias, Señor, porque despertamos y estamos con vos. Y vos estás con nosotros. Salimos de casa y vos nos acompañás. Señor, vamos al trabajo y ahí estás vos. Y nos guiás y nos guardás y nos cubrís. Gracias, Señor. Queremos más de vos, más de tu Espíritu Santo, más de tu presencia. Queremos enamorarnos de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, como Asaf, a traer contentamiento cada día de nuestra vida, a ver cada situación difícil como una prueba a pasar, pero luego tú nos restaurarás. Y va más allá de la situación externa, en lo interno. Como dice en tu palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La sanidad del cuerpo, Dios la suple. La sanidad del alma, Dios la suple. La necesidad material, Él proveerá. Tenemos a Jehová que nos provee con un nombre para cada necesidad. Él lo quiere hacer. Busquemos su rostro, humillémonos bajo su poderosa mano. Y Él nos restaurará, nos levantará, nos sostendrá. Dice Isaías 41:10. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Reclamale al Señor, Señor, vos me dijiste que siempre me vas a ayudar y siempre me vas a sostener por tu mano, como Asaf. Señor, y vos nos levantás de la ruina, de la miseria, de la desesperación de nuestro corazón engañoso. Revélanos, Señor, dónde estamos hoy. Decile, Señor, limpiame la mente, Señor, limpiame los corazón, pensamientos. limpianos, Señor, necesitamos dame luz, más de dame ti. claridad, Denos de nosotros. dame palabra, Sí, dame Señor, entendimiento como le diste a Asaf. Sí, Señor, Porque humildad. estamos en tu presencia. Señor, danos, Venimos Señor, a tu presencia. rendirnos, Y ahí lo vemos todo claramente. Sí, tu amor Ahí lo vemos todo con hace. claridad. Sí, Señor. Gracias, Te Señor. Nos Dios. llenamos de alabanza. Nos llenamos de gratitud. Nos llenamos de fe y esperanza. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
Cada Gracias, día más de Jesús. ti, Señor. Hoy Dios te cambia. Aleluya. Hoy Dios te transforma. Sí, Hoy Dios te Señor, libera. lo necesitamos. Hoy Dios te renueva los pensamientos, la visión, el entendimiento y te limpia el corazón Sí, Señor. para que te levantes en el nombre de Jesús. Vivir, recibir. Y toda comparación se va. Todo lo que no viene de Dios se va y sos libre en el nombre. Lo que te quiso deprimir, desanimar, Amén. entristecer, hoy va. Dios te hace libre Amén. en el nombre de Amén. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor.